En el video pasado hablamos sobre el ser humano y terminábamos diciendo que Dios había destinado a la humanidad a permanecer siempre en amistad con Él y a conservar siempre el estado de santidad y de justicia originales. Pero con la entrada del pecado en el mundo, el ser humano rompió la amistad con Dios. Hoy hablaremos del tema del pecado, pero no del pecado en general, sino que vamos a centrarnos en el tema del pecado original. Vamos a explicar en qué consiste y cómo interpretar algunos elementos del capítulo 3 del Génesis, donde se narra el relato de la caída. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica habla del pecado original, nos dice, en primer lugar, que este acontecimiento no puede comprenderse sin su relación con la redención que Jesús nos alcanzó en la cruz. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. Por esta razón, aunque a continuación vamos a explicar en qué consiste el pecado original con la ayuda del libro del Génesis, siempre hay que tener presente que esta doctrina tiene su explicación más profunda en relación con Jesús y por lo tanto con el Nuevo Testamento. Dice pues el Catic en su número 390, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Por lo tanto, si bien el relato del Génesis tiene aspectos simbólicos que no deben interpretarse al pie de la letra, hay elementos que deben asumirse y creerse como dogma de fe. Y el primero de estos aspectos, y quizá el más fundamental que debe asumirse cuando se habla de pecado original, es que hubo real e históricamente un primer pecado cometido libremente por el ser humano, al cual ahora sí simbólicamente la Biblia le llama Adán. Y a partir de este pecado, todo el linaje humano, todo aquel que pertenezca a la raza humana, ha quedado dañado en su ser. A continuación, debo leer dos números del Catic que explican mejor lo que acabo de decir. Dice en el número 402, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Y dice el número 403, siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Muchas veces hay quienes se confunden y equivocadamente dicen que el relato del pecado de Adán y Eva solo simboliza los pecados que en la vida diaria los seres humanos cometemos. Pero atendiendo a lo que acabamos de leer en el Catecismo y que a su vez se basa en la Sagrada Escritura y en los otros documentos del Magisterio, debe quedar claro que al hablar de pecado original, los católicos creemos que en los comienzos de la historia humana hubo un ser humano que
tentado por el diablo, mas no obligado, libremente pecó. Y esto provocó una serie de consecuencias para sí mismo, pero también para todos los pertenecientes a la raza humana. Y aquí el catecismo se adelanta a responder una primera pregunta que nos puede estar surgiendo. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Y este número 404 todavía continúa, pero quise detenerme aquí para comentar que el resto del número nos ayuda a comprender la diferencia entre pecado original y pecado personal. Sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Entonces, el pecado personal es el que cometemos cuando, sabiendo que está mal lo que vamos a hacer, aún así consciente y libremente decidimos hacerlo. Pero el pecado original es el estado en el que nacemos por el hecho de pertenecer a la raza humana, la misma raza que fue dañada por aquel primer pecado cometido por nuestros primeros padres. Y esto es importante porque así se entiende a qué nos referimos cuando decimos que todos nacemos en pecado, y que por eso es muy conveniente el bautismo de los niños, ya que uno de los efectos del bautismo es que borra este estado de pecado original. No ahondaremos más en este tema porque Dios mediante vamos a hablar del sacramento del bautismo en videos posteriores. Ahora, hasta aquí hemos descrito el pecado original en sus generalidades, pero ahora vamos a regresar al libro del Génesis para explicar a la luz del magisterio qué debemos entender en el lenguaje simbólico que ocupa. El capítulo 3 del Génesis comienza diciendo: La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Bueno, esta serpiente hablando representa la voz tentadora de Satanás. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. ¿Y qué simboliza el árbol de cuyos frutos comieron Adán y Eva? Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comiereis de él, morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza.
El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Y dice el siguiente número, 397, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Por lo tanto, el pecado original no es comer de un fruto prohibido, sino esa desobediencia a Dios y sus leyes, ese dejar de confiar en que las leyes de Dios son para nuestro bien, ese no estar de acuerdo y actuar en contra del orden establecido por Dios en el mundo. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. Finalmente, y aunque brevemente ya habíamos comentado algo, el catecismo también nos explica cuáles fueron las consecuencias del pecado original. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. A partir del pecado original se desencadenará un desorden en todo el linaje humano. Esto es lo que quiere representar el fratricidio de Caín a Abel en el capítulo 4, la corrupción de los contemporáneos de Noé en el capítulo 6 y la construcción de la Torre de Babel en el capítulo 11 del libro del Génesis. El pecado afecta a toda la humanidad. Aún esto pasa en nuestros días. Sin embargo, el pecado no tiene la última palabra. Aun cuando desde el principio los seres humanos hemos estado en constante rebelión contra Dios, Él siempre ha mantenido su misericordia hacia nosotros. Y de esto seguiremos hablando en el próximo video.